Entonces, cópienlo, por favor. Un ejercicio de binomio al cuadrado. Entonces, nos dan el área de un apartamento. Entonces, vemos que ese apartamento tiene una sala, comedor, tiene 2 alcobas y tiene un baño. Y observe que aquí tiene una cocina pequeña y nos están dando el área de ese apartamento. Entonces copien. Entonces dice así: el plano de un apartamento en forma cuadrada tiene de lado. Entonces, ¿cuál es el lado? 8c a la 6 menos 3d al cuadrado. Quiere decir que este lado es 8c a la 6, 3d a la 2 al cuadrado, que es lo mismo que este lado. O sea que todos los lados de ese cuadrado van a ser iguales. Entonces, ¿qué nos pregunta? ¿Cuál será su área? O sea que, ¿cuál es el área del apartamento? Entonces, al mirar el área de esto, tenemos el área de un cuadrado que sería lado por lado. Y entonces miren lo que nos aparece. Que el área de un cuadrado es lado por lado. Pero ¿cuál es el lado? El lado es 8c a la 6 menos 3d al cuadrado. ¿Cuántas veces lo vamos a multiplicar? 2 veces. Y al multiplicarlo 2 veces, miren lo que nos aparece. Nos va a aparecer el lado elevado al cuadrado, que es lo mismo que tener 8c a la 6 menos 3d al cuadrado elevado al cuadrado. ¿Y esto qué es? Observe de que esto es una expresión algebraica de 2 términos, o sea que es un binomio. Y observe de que está elevado al cuadrado, o sea que esto es un binomio al cuadrado. Entonces vamos a hacer ejercicios de binomios al cuadrado. Y esos ejercicios de binomio al cuadrado los podemos hacer a través del área de un cuadrado. Entonces, ¿qué me dice aquí? Que para hacer ese binomio al cuadrado, yo tengo que aplicar una fórmula. ¿Y cuál es la fórmula? Que dice que a menos b elevado al cuadrado es igual al cuadrado del primer término menos el doble producto del primero por el segundo término más el cuadrado del segundo término. O sea que yo voy a aplicarle esto a esto que tengo aquí. Para nosotros, este 8c a la 6 es el a, o sea que sería el primer término. Y 3d al cuadrado sería b, o sea que es el segundo término. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sacar 3 términos acá. El cuadrado de este, el cuadrado del segundo término y el doble producto de los 2 términos. Entonces, vamos a hacerlo paso a paso. Entonces, primer paso. Vamos a hallar a a al cuadrado. Entonces, ¿quién es a al cuadrado? El primer término al cuadrado. Entonces, cojo a 8c a la 6 y lo elevo al cuadrado. ¿Cómo hago ese 8c a la 6 elevado al cuadrado? Entonces, primero elevo la parte numérica al cuadrado. Entonces, quedaría 8 al cuadrado es 8 por 8, 64. Escribo la c, voy con la parte literal. Coloco la c y multiplico los exponentes. 6 por 2, 12. O sea que todo esto elevado al cuadrado nos da 64c a la 12. Que es lo mismo que tener 8c a la 6 por 8c a la 6 y 8c a la 6 por 8c a la 6 da 64c a la 12. Ahora vamos a hallar el segundo término, que es el doble producto del primero por el segundo término. Entonces lo hacemos. Entonces viene acá el doble producto de a, que es 8 a 6, por b, que es 3d al cuadrado. Entonces, como ambos términos están elevados a una potencia 1, entonces multiplicamos todo de una vez. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicamos primero los coeficientes teniendo en cuenta la ley de los signos. Entonces quedaría 2 por 8, 16. Y 16 por 3 daría 48. Escribo primero la c y multiplico 6 por 1, 6. Escribo la d y luego 2 por 1. O sea que todo eso nos da 48. C a la 6, D a la 12, que sería el doble producto del primero por el segundo término. Vamos a hallar este. Entonces el cuadrado del segundo término. El segundo término es 3D al cuadrado. Entonces lo elevo al cuadrado. Entonces, como está elevado a una potencia, entonces tengo que elevar la parte numérica y luego la parte literal.
Entonces 3 al cuadrado da 9. Coloco el d y quedaría 2 por 2, 4. O sea que 3d al cuadrado elevado al cuadrado da 9d al cuadrado y ya tengo los 3 términos. Entonces coloco la fórmula. ¿Cuál fórmula? Que el área de este cuadrado, que es igual a lado por lado, ¿qué haría? Viene el primer término. Entonces dice, el cuadrado del primer término, a al cuadrado. Y ese cuadrado del primer término nos dio 64c a la 12. Aquí está. Más el doble producto del primero por el segundo término, que nos da esto. Entonces, aquí tenemos que cambiar este más por un menos, porque los signos se deben de intercalar. ¿Por qué? Porque aquí dice menos. Entonces, coloquemos aquí menos. Entonces lo voy a colocar. Menos. Ya lo coloqué. Voy a hacerlo con lápiz porque no se alcanza a ver bien. Entonces aquí sería menos. Bueno, menos. 48 sea la 6 de a la 12. Y el tercer término, ¿cuál es? Entonces el tercer término es b al cuadrado. Entonces b al cuadrado da 9d a la 4 y esto nos da 9d a la 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el área de todo este elemento que está aquí, esta área, nos va a dar 64c a la 12 menos 48c a la 6 de a la 2 más 9d a la 4, y esa sería el área de todo eso. Ahora, voy a hacerlo gráficamente. Entonces, gráficamente saco aquí el cuadrado. Entonces, aquí tengo el cuadrado. El cuadrado. Bueno, entonces ese cuadrado está formado ¿de quién? De dos cuadrados, de un cuadrado grande, y de un cuadrado chico. Entonces voy a hacer el cuadrado grande. Mire el cuadrado grande. Aquí estaría. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que dice que 8c a la 6 menos 3d al cuadrado. O sea que aquí tenemos, esto es 8c a la 6. 8c y lo voy a elevar a la 6. (8c a la 6). Y aquí tengo otro 8c a la 6. (8c a la 6). Si yo multiplico este 8c a la 6 por este 8c a la 6, quedaría 8 por 8, 64. Entonces esto quedaría aquí 64. 64c. Y sumo los exponentes, 6 más 6, entonces nos daría 12. Entonces da 64c a la 12. Listo. Bueno. Ahora, ¿a quién más tengo? Entonces tengo a 3d al cuadrado. Entonces aquí tengo 3d al cuadrado. Este vale 3d al cuadrado. 3d elevado al cuadrado. Listo. Y este también debe de ser 3d al cuadrado, mire, porque este es el mismo valor. Entonces este es 3d al cuadrado también. 3d al cuadrado. Listo. Entonces, este lado, ¿cómo se llama? Se llama 8c a la 6 menos 3d al cuadrado. O sea que aquí debe haber un menos. Y todo esto estaría en paréntesis. Y aquí tiene que haber también otro menos para 8c a la 6 menos 3d al cuadrado. Entonces, si yo cojo este 3d al cuadrado, que es este mismo que está acá, miren, y debe ser este mismo, observe de que quedaría este 3d al cuadrado, que es este lado,
por este 3d al cuadrado te daría 3 por 3, 9. Entonces nos daría aquí 9. D, y sumo los exponentes, 2 más 2 daría 4. O sea que nos daría 9d a la 4. 9d a la 4. Listo. Ahora miremos esto. Aquí tengo 3d al cuadrado en este rectángulo. Y esto vale 8c a la 6. O sea que esto es 3d al cuadrado y esto es 8. Entonces, ¿cuánto nos daría? Nos daría 3 por 8, 24. 24. Pero observe de que cómo nos va a dar ese 24. Ese 24 quedaría que este 3d al cuadrado es negativo y este 8c a la 6 es positivo. Entonces menos por el más de aquí, esto nos daría menos. Aquí hay un menos. Y da 24 y escribo la C. Escribo la C. Y quedaría C a la 6 y escribo la D y quedaría D a la 2, o sea que todo esto quedaría 24 C a la 6 menos 24 C a la 6 D a la 2, D a la 2. Bueno, ahora miremos este otro rectángulo que está aquí. Todo esto es menos 3d al cuadrado. Y todo este pedacito que está aquí, mire, es 8c a la 6. Entonces, otra vez, menos por más da menos. Entonces quedaría menos. Aquí, menos. Y quedaría 8 por 3, 24. 24. Escribo la C a la 6 y escribo la D. Y quedaría a la 2. Entonces aquí quedaría esto a la 6 y D a la 2 y D a la 2. Entonces, como dijimos que toda esta área es el área de un cuadrado, toda esta área de este apartamento, dijimos que toda esa área era igual a ¿cuánto? A 64c a la 12 menos 48c a la 6 d a la 2 más 9d a la 4, que debe ser igual a el área de todo este cuadradito, de todo este cuadrado que tengo acá. Debe ser igual al área de todo este cuadrado. Entonces, si yo hago eso, entonces quedaría que el área de ese cuadrado que está aquí es igual al área de estos 4 pedazos. Entonces daría 64c a la 12, 64c a la 12, más 9d a la 4, más 9d a la 4. Y estos dos sumados daría menos 24 y menos 24 da menos 48, c a la 6, d a la 2. Y observe de que esta área acá es exacta, dice. Una parcela de frutas en la forma de la figura, miremos la figura, esa es la figura, tiene de lados, entonces va a haber un lado más grande y ese lado es 5 a la 2 más 8. Y tiene de lado también uno más corto, 5 a la 2 menos 3, o sea que aquí esto ya no es un cuadrado. ¿Por qué? Porque los dos lados no son iguales. Entonces esto ya es un rectángulo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? Que para hallar el área de la parcela, tenemos que multiplicar el largo por el ancho o la base por la altura. Entonces, miremos a ver. Entonces, el área de esta parcela sería igual a la base por la altura. ¿Cuál sería la base? 5a a la 2 más 8. ¿Y cuál es la altura? 5a a la 2 menos 3. Entonces vamos a ver qué nos queda. Entonces nos va a quedar 5a a la 2 más 8, factor de 5a a la 2 menos 3. Entonces, observen que este producto
Estos términos son diferentes, por lo tanto no es un binomio. Por lo tanto no lo podemos hacer como un binomio al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La suma, miren, la suma, y aquí tenemos la diferencia. ¿Pero de quién? Miren, entonces observen que este 5a a la 2 es un término común. Miren, este 5 a la 2 es un término común. Y observe de que A y B son dos términos que no son comunes. O sea que tenemos el producto de la forma x más b, factor de x más a, factor de x más b, que es igual al cuadrado, mírenlo, del término común, más el producto del término común multiplicado por la suma de los términos no comunes, más el producto de los términos no comunes. Eso es lo que vamos a aplicar acá. Entonces venimos acá y hacemos el primer paso, el primer término. Entonces vamos a hallar el cuadrado del término común. Entonces el término común, ¿quién es? 5a a la 2. Entonces cojo a 5a a la 2 y le hallo el cuadrado. Entonces hallo la parte, el cuadrado de la parte numérica y luego el cuadrado de la parte literal. Entonces 5 al cuadrado da 25. Escribo la a y te da 2 por 2, 4. Entonces todo esto da 25 a la 4. O sea que ya tengo el cuadrado del término común. Ahora voy a hallar el producto del término común multiplicado por la suma de los dos términos que no son comunes. Entonces vamos a ver qué me da. Entonces quedaría x factor de a más b. Entonces este x es el término común, 5a a la 2. Factor de la suma de los términos no comunes. Entonces aquí quedaría más 8 y aquí quedaría menos 3. ¿Qué hago? Resuelvo lo que hay dentro del paréntesis. Entonces quedaría 8 menos 3 da 5 positivo. Y ese 5 lo multiplico por este 5, daría 25 a la 2. O sea que ya tengo esto que está aquí. Ahora voy a hallar el producto de los términos no comunes. El producto de los términos no comunes. A por B. Entonces, no común es el 8 y el menos 3 con su propio signo. Entonces quedaría más por menos da menos y 8 por 3 daría 24. Entonces, mire esa área lo que nos da. Nos dice que el área de esta parcela es la base, que es 5a a la 2 más 8, multiplicado por la altura, que es 5a a la 2 menos 3. Entonces, ¿esto a qué es igual? Entonces dice allá, ¿a qué es igual? Dice, es igual al cuadrado del término común. El cuadrado del término común nos dio 25 a la 4. Este es el término común. 25 a la 4 nos dio. Más el término común multiplicado por la suma de los términos no comunes. Entonces los términos no comunes, ¿quiénes son? El 8 y el 3. Y lo multiplico por el término común. ¿Cuánto nos dio eso? Nos dio 25 a la 2. Esto nos dio 25 a la 2. Positivo. Bueno. Y por último, el producto de los términos no comunes. Entonces, el producto de los términos no comunes nos dio menos 24. Y eso sería el área ¿de quién? De toda esa parcela. ¿De esa parcela de qué? De frutas. El área de toda esa parcela. ¿Cómo lo hallamos? A través de este producto, que es un producto de la forma x más a, factor de x más b, igual al cuadrado del término común más el producto del término común por la suma de los términos no comunes más el producto de los términos no comunes. Pero resulta que esto también yo lo puedo sacar a través de áreas. Entonces cojamos esto. Entonces voy a coger un rectángulo aquí grande. Y aquí me dicen que tenemos el cuadrado de estos términos comunes. Entonces saco el cuadrado. Te hago un cuadrito de acá. Mírelo. Este cuadrado. Digamos este.
Bueno, eso no se ve bien como un cuadrado. Hagámoslo bien como un cuadradito. Ahora sí se le ve cara de cuadrado. Listo. Entonces nos dicen que esto vale 5a a la 2. Todo esto vale 5a a la 2. Y este también vale 5a a la 2. Al multiplicar estos dos, entonces, ¿cuánto me va a dar eso? Entonces, más por más da más, y entonces eso nos va a dar 25 a, pero ya no nos da a la 2, sino que dejamos la misma base que esa y sumamos los exponentes. 2 más 2 nos daría 4, o sea que nos da 25 a la 4. Listo. Ahora, este de aquí arriba es más 8. Entonces aquí hay un 8. Entonces esto hay un más acá. Y todo este número vale 8. Listo. Y aquí abajo tendríamos 5 a la 2. Y este pedacito sería menos 3. Entonces, ¿qué pasó? Que aquí se nos formaron esta otra figura, que sería un rectángulo, miren. Esta otra figura que sería otro rectángulo, miren. Y se nos forma esta otra figura que sería otro rectángulo. Entonces vamos a ver sus áreas. Entonces esta verde quedaría aquí 8 y aquí tenemos 5. Entonces quedaría 8 por 5, 40 a la 2. ¿Por qué 8 por 5? Porque todo esto vale 8 y esto vale 5 a la 2, vean. Entonces 8 por 5 daría 40. Es 40. Y quedaría a elevado al cuadrado. Al cuadrado. Bueno, ahora hagamos este negrito. Entonces, esto vale 5 a la 2, entonces todo esto vale 5 a la 2. Y todo esto vale menos 3. Entonces, como es el área de este rectángulo, quedaría más por menos, daría menos, y quedaría 5 por 3, 15. Entonces, esto daría menos 15 a la 2. Menos 15 a la 2. Bueno, y nos queda este otro rectángulo. Este rectángulo, todo esto vale 8, miren. Y todo esto vale menos 3. Es más por menos da menos. Y daría 8 por 3, daría 24. O sea que todo esto nos va a dar menos 24. Menos 24. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas cuatro áreas sumadas nos va a dar 5 a la 2 más 8 multiplicado por 5 a la 2 menos 3, que sería el área de este que está aquí. Y ese que está allá sería el área del ¿qué? Del frutal. O sea que todo esto, que es el área del frutal, va a ser igual a esto que está aquí. Entonces sumemos las áreas que nos dieron acá. Entonces nos dio 25 a la 4, mire, que es esto, aquí está, más, dice, 25 a la 2, entonces observe, si a 40 a la 2 le quito menos 15 a la 2, nos queda más 25 a la 2, y luego nos daría, o sea que estos dos, da este 25 a la 2 positivo, y luego daría menos 24. Observe de que a través del área también podemos saber cuál es el área de esa parcela de quién, de frutas. Los planos de una casa en la forma de la figura, entonces ¿cuál figura? Miren los planos de esa casa. Tiene de lados 8x a la 4 menos 7 y 8x a la 4 menos 5, o sea que hay un lado que es 8x a la 4 menos 7 y hay otro lado que es 8x a la 4 menos 5. Entonces nos preguntan que cuál es su qué, su área.
¿Cuál es su área? Bueno, voy a hacer ese ejercicio para el bien de ustedes, lo voy a hacer gráficamente y después lo hacemos de la otra manera. Entonces cojamos aquí el rectángulo. Entonces este es el plano de la casa. De ese plano de la casa lo voy a sacar acá. Listo. Entonces ese plano de esa casa tiene 8x a la 4 y 8x a la 4 como término común. O sea que tiene esta forma de x al cuadrado. Entonces hagamos el cuadrado de ahí. Entonces hagamos un cuadradito. Digamos que es este. Bueno, ese cuadradito entonces ya vimos que tiene de lado 8x a la 4. Entonces aquí esto es 8x a la 4. 8x a la 4. Y este también tiene 8x a la 4. Ese sería el otro lado, que son iguales. Bueno, vamos a hallar el área. Entonces el área de esto sería lado por lado. Entonces el área sería 8 por 8, 64. Escribo la x y sumo los exponentes. 4 más 4 nos da 8. O sea que esto nos da 64x a la 8. Bueno. Ahora bien, pero resulta que este lado se llama 8x a la 4 menos 7, que es este mismo que está abajo. Entonces aquí hay un menos 7. Entonces todo esto, aquí hay un menos 7. Hay un menos 7. Listo. Y este de aquí, este se llamaría 8x a la 4 menos 5. Entonces se me está formando este otro rectángulo. ¿Vieron? Y ese rectángulo sería este menos 7 multiplicado por este lado. O sea, quedaría este lado que vale menos 7 por este que vale 8x a la 4. Entonces quedaría menos por más, daría menos. Entonces daría menos. Mire, y daría 7 por 8, 56, y escribimos la x y quedaría x a la 4. X a la 4. Ahora miremos este otro rectángulo. Entonces aquí nos da este otro rectángulo. Y ese rectángulo aquí es igual a este 8x al cuadrado a la 4. 8x a la 4, que sería este lado, por este lado que vale menos 5. Entonces quedaría menos por más, nos daría menos. Menos. Y quedaría 8 por 5, 40. Y quedaría x a la 4. X a la 4. Listo. Bueno. Ahora me quedó este último rectángulo. Este que está aquí. Y este rectángulo, todo esto vale menos 7 porque todo esto vale menos 7. Y todo esto vale menos 5. Entonces quedaría menos por menos, daría más. Y quedaría 7 por 5, 35. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos que el área de este rectángulo, el área de ese rectángulo, sería igual a la base por la altura. Esa sería el área, pero resulta que la base sería esta que está aquí, ¿vea? Que es esta misma. O sea, sería 8x a la 4 menos 7. Entonces,
paréntesis, 8x a la 4 menos 7, paréntesis, multiplicado por la altura, pero la altura es esta, que es esta misma, que es 8x a la 4 menos 5. Entonces 8x a la 4 menos 5. Entonces coloquémosle los exponentes a las letras. Entonces aquí es 4 y aquí también es 4. Esta sería el área. Pero resulta que toda esa área, ¿a qué nos da igual? Entonces miremos a qué nos da igual esa área. Esa área nos da igual a este 64. O sea, nos da 64 x a la 8. 64 x a la 8. Listo. Ahora, entre estos dos, observe de que nos da menos 56 y menos 40, nos va a dar menos 96 x a la 4. Entonces aquí nos da menos 96 x a la 4 menos 96 x a la 4. Ya coloco los exponentes y observe de que nos da algo más 35. Entonces más, aquí más 35. Entonces aquí coloquémosle los exponentes. Entonces aquí nos dio 64x a la 8 menos 96x a la 4, 96x a la 4 más 35. Y eso fue lo que nos dio el área ¿de quién? De todo esto, que es igual al área de todo esto, que es el área de la casa. Toda esta área de la casa, con sus ¿qué? Con sus habitaciones, su cocina, su sala, etcétera, nos dio estos 4 pedazos de área. Y esos 4 pedazos de áreas fueron los que cogimos aquí. 64x a la 8, estos dos como son términos semejantes, los sumamos, entonces nos dio 96x a la 4 más 35. Y ahí lo hicimos a través de ¿quién? Del área de un ¿qué? De un rectángulo. Entonces mire la forma. Entonces hallamos la base por la altura y la base es 8x a la 4 menos 7 y la altura es 8x a la 4 menos 5. Entonces aplicábamos la fórmula de arriba, y la fórmula de arriba decía que cuando se tiene una multiplicación de factores en donde hay un término común y hay dos términos que no son comunes, entonces ¿qué se hace? Se coge el cuadrado del término común más el término común multiplicado por la suma de los términos no comunes más el producto de los términos no comunes. Eso es lo que hicimos acá. Entonces cogimos el primer término, que es el término común, lo elevamos al cuadrado y eso nos dio 8 al cuadrado 64, escribimos la x y 4 por 2 daría 8. Luego, ¿qué hacemos? El producto del término común multiplicado por la suma de los términos no comunes, entonces sería 8x a la 4, factor de ¿quién? De menos 7 y menos 5. Entonces menos 7 y menos 5, ¿cuánto nos da? Nos da menos 12. Y menos 12 aplicamos la ley de los signos, menos por más da menos. Y 12 por 8 daría 96, y quedaría x a la 4. Ya tenemos este término. Luego vendría la multiplicación de los términos no comunes, que sería menos 7 multiplicado por menos 5. Menos por menos da más, entonces quedaría 7 por 5, 35. Y aquí tenemos la respuesta. Y esa respuesta que nos dio, nos dice que toda esa área de esa casa
era igual a todo esto. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Entonces, el cuadrado del término común más el producto del término común con la suma de los términos no comunes, que yo esto, más el producto de los términos no comunes. Y tuvo que darnos el ejercicio exactamente igual a lo que hicimos ahorita.